Bienvenidos a clase de Tao Te Ching. Hoy sábado 29 de enero, última parte de la preparación para Año Nuevo Chino. Yo supongo que ya a esta altura ya están trabajando con el material que hemos estado dando y como básicamente son a partir de hoy son los dos últimos días, 29, 30, 31. Hoy voy a hacer un repaso general y voy a tratar de que quede mejor la enseñanza para que aquellos que empiezan a trabajar el último día lo puedan hacer más a conciencia. Bien. Muchas veces sucede que la falta de convencimiento en nosotros mismos hace que el subconsciente exprese no puedo, y a partir de este no puedo se instala la mentalidad de carencia. Por eso en la Qi anterior explicamos que tengo que hacerme consciente de dos cosas: en dónde tengo la mente y dónde tengo la emocionalidad, hacia dónde la estoy dirigiendo. Una de las primeras cosas que tengo que revisar en todo este proceso es el juzgar. Tengo que reflexionar cómo me juzgo, pero aún mucho más importante, tengo que reflexionar cómo me valoro. Porque ahora hemos escuchado muchas veces no juzgar a los demás, pero resulta muy difícil no juzgar a los demás si yo mantengo esta conciencia de juzgamiento, incluso a mí mismo día a día. Y esta conciencia de infravaloración hacia mí mismo, sucede muchas veces que las personas tienen esta infravaloración de sí mismas y por lo tanto ven que los otros siempre son mejores que uno y eso los hace deprimirse. Pero luego esa sobrevaloración de las demás, en un momento llega el error del otro y paso a juzgarlo severamente. Este es un proceso psicoemocional que hace el 99% de las personas. ¿Lo entendieron o lo repito? A través de nuestra infravaloración, o sea, hacia nosotros mismos, en un principio vemos al otro como alguien por encima de nosotros mismos y tendemos entonces a sobrevalorarlo. Y luego el otro, que tiene sus karmas, cuando la pifia o está aprendiendo en realidad, porque la vida es constante aprendizaje, lo que sucede es que, claro, en esa ansiedad y esperanza que teníamos de que el otro fuera un real ejemplo para mí y por lo tanto una especie de salvador, cuando veo que
es casi parecido a mí o igual a mí, entonces lo sobrejuzgo por la decepción, por el enojo que me causa. Pero todo eso nació de que yo mismo me infravaloro. El maestro Li me decía siempre que todas las personas están aprendiendo Yin Yang, conscientes o inconscientes. Nosotros lo hacemos conscientemente y el resto de las personas lo hacen inconscientemente, pero todos estamos aprendiendo Yin Yang constantemente, porque es lo único que venimos a hacer. Y por lo tanto, como todos estamos aprendiendo Yin Yang, todos tenemos Kenchen, rectificación. O, cuando tomo conciencia, empiezo a tener precisamente esto, ¿no? De conciencia plena, de que lo que vine a hacer es a rectificarme, y empiezo entonces, a través de la conciencia plena, discriminar entre aquello que me hace evolucionar y aquello que me hace involucionar. Y obviamente que eligiendo lo que me hace evolucionar, ya no voy a tener rectificación. No hay necesidad. ¿Comprendieron esto? Bien. También expliqué, pero me gusta repasarlo, la hechicía anterior, expliqué que esto del juicio final es en realidad el juicio que va a ser nuestra propia conciencia rectificada. Y la comparación con esta conciencia que tengo ahora o que dejo ahora. ¿Comprenden esto? O sea, ¿cuál era el parámetro que tenía que alcanzar y que no alcancé? Ese es el juicio. Lo que no expliqué en la clase anterior y que sería bueno de pronto aclararlo ahora, es que estos estados de infierno, estos estados de purgatorio o estados angelicales, en realidad lo que va a suceder es que de acuerdo con lo que queda atrapada nuestra conciencia, es lo que va a repetir después de dejar este plano energético. ¿Comprenden esto? Cuando una persona decide cortar para sí misma el aprendizaje, ¿sí? En realidad ese es un estado de angustia y egocentrismo tremendo, tremebundo. O sea, se llega a esa acción por un estado de egocentrismo radical. Yo creo que entiendan que la depresión es un estado de egocentrismo radical. La persona depresiva es depresiva solo porque las cosas no suceden a su manera. Y como ese ego es radical, entonces ya explicamos, ¿verdad? Que el practicante de Yin Yang Tao lo que hacemos es fluir como el agua. Y el egocéntrico radical quiere que todo sea a su forma, con su forma, lo cual es imposible, porque la creación es infinita y por lo tanto sin límites y sin forma. Entonces degenera en ese estado psicoemocional de depresivo porque no es a su forma y no tiene la capacidad
de fluir y adaptarse. Y en un estado límite decide cortar con la vivencia y aprendizaje de este estado energético. Y esa persona queda atrapada en ese egocentrismo, su conciencia, y a su vez en ese sufrimiento, porque, o sea, nada sucede a su manera. Y una vez que, o sea, que su conciencia abandona el cuerpo físico, la conciencia queda atrapado ahí, y eso es lo que se llama infierno. ¿Comprendieron esto, sí o no? Por lo tanto, todo es conciencia. Y los santos son aquellos, y los budas son aquellos, que al dejar este plano energético, naturalmente, su conciencia está constante, ya como asentada, como algo natural, básicamente en las tres manifestaciones de Dios, que es amor, gozo y esiquia, paz profunda. Y esiquia, paz profunda. Entonces la conciencia queda ahí. Y después hay algunos que son los, o sea que hasta ahora solo el Mashiach lo logró, que fundió su conciencia con lo eterno, con lo infinito, con el Gucci, con el vacío absoluto. Y por lo tanto es vacío absoluto. Es vacío absoluto. ¿Comprenden esto? Ese es el nivel más alto que hay. Así que como una buena medida, en Génesis 1:26 vemos, 26 al 27, dice que fuimos creados, en realidad se crean primero 9 niveles de conciencia, y cuando va a crear el ser humano, Dios le pregunta o le habla de estos 9 niveles, diciendo, la única vez que Dios habla en plural, y no dice, hágase la luz, hágase la tierra, hágase el agua, hágase los mares, sino que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el párrafo siguiente dice, y Dios hizo al hombre a su imagen. Imagen de Dios es. O sea, sí nos hizo a su imagen, pero no a su semejanza. Y la pregunta es ¿por qué? Y es porque Él quiere que alcancemos nosotros su semejanza. Y este es el sentido de la vida. No hay otro. Pero a su vez, fuimos hechos a imagen de Dios. Pero no es que Dios tenga 2 brazos y 2 pies.
porque Dios es sin forma. Así que no es un viejito de barba. Para nosotros los rioplatenses está sentado en el trono tomando mate, ¿no? Lógicamente. Porque Dios nos hizo su semejanza. Bien. Pero en realidad, lo que es a su semejanza es nuestra esencia, que es lo que realmente somos. Y todo lo demás son esos otros 9 niveles de energía que son herramientas para liberarnos del karma y liberarnos del samsara, de hecho. Pero muchas veces quedamos atrapados en esos otros 9 niveles de energía y terminan esclavizándonos, como las emociones, como el razonamiento, como el cuerpo. Entonces cada uno de nosotros debería de investigar quién es su emperador o quiénes son sus emperadores, quiénes son sus dueños, quiénes son sus reyes. Pero hay otro pasaje bíblico que dice: y te di la tierra para que enseñorees sobre ella, y sobre todos los animales, y el agua, y el viento, y las plantas. Y como vuelvo a insistir, esos 10 niveles que habla de la creación son 10 niveles energéticos que el ser humano los tiene. Por eso le pregunta a Dios, o le dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que no solo Dios, sino los 9 niveles. ¿Comprenden esto? ¿Sí? Pero es para que Dios, para que nosotros enseñoremos, o sea, seamos señores de esos niveles a través de nuestra conciencia y no seamos esclavos. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí o no? Cada uno de nosotros somos dioses y por eso en un momento Yeshua enseña a decretar a nuestra esencia, que es el yo soy, es el Dios, es Dios, a decretar que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y vuelvo a insistir con esto, que la tierra es el cuerpo y el cielo es el alma. El ser humano tiene cuerpo, alma y esencia. Y dentro del alma, que el cuerpo incluye al alma, es la parte exterior del alma, ya lo he explicado en Tachi Si, dentro del alma están esos 9 niveles de energía. ¿Me siguen hasta acá? El más cercano a la esencia son los sentimientos. Luego si leen van a ver que hay una parte que dice: y Dios separó los cielos de los separó las aguas de las aguas y puso las aguas arriba y las aguas abajo, dice. Porque mucha gente tiende a confundir sentimiento con emoción. Y la emoción es lo más impuro, nos hace ser emocionales, aunque necesarias. Pero el sentimiento es más elevado. El sentimiento es el sentimiento de amor, sentimiento de ayudar, sentimiento de perdonar, sentimiento de compasión. ¿Comprenden esto? ¿Sí o no? Así que cada uno de nosotros somos dioses, pero no desde la soberbia, sino desde
aprender a funcionar de acuerdo al sistema del creador. Por eso es importante observarse constantemente, porque es necesario saber quién en este momento es su Señor. Dentro de la emocionalidad hay 6 semillas, que en liturgia se dicen semillas demoníacas, pero vuelvo a insistir que esta palabra demoníaca y enchantado es solo para aclarar la fuerza de poder que tienen sobre nuestra conciencia. No sé si me voy a acordar de todas, pero los antecesores me pueden ayudar, sobre todo Fabián y Valentina, porque ustedes lo tuvieron en un retiro. Pereza, pereza, apatía, soberbia, egocentrismo, miedo y desidia, apatía, lo mismo. Y me está faltando una. Bueno, pero básicamente es carencia. Muy bien. Ira, ahí está, la que faltaba era ira. Esas son las 6, digamos, como emociones fuertes que nos encarcelan y que tienen una fuerte presencia y generan nuestro sistema de creencias donde quedamos atrapados. Y dentro de esto del juzgar y liberarme de autojuzgarme, porque una cosa es ser reflexivo y mirarme a mí mismo desde un lugar neutral, desde un lugar consciente de que soy esencia, y ver qué es lo que me tiene atrapado y que por lo tanto no me deja lograr el objetivo que deseo. Pues una cosa es la reflexión y otra cosa es juzgarme. Juzgarme siempre está implícito la emocionalidad y el decreto de eso que soy. ¿Comprenden esto, sí o no? Una cosa es que yo diga, a ver, soy egocéntrico y lo decreté. Y otra cosa es que diga, voy a empezar a mejorar mi egocentrismo y preocuparme por los demás. Eso fue una reflexión, comprenden, pero no es juzgarse. Y dentro del juzgarme, muchas veces exteriorizo el autojuzgarme y entonces toma principal relevancia el que dirán. Y como todo es afinidad, indudablemente que voy a atraer por afinidad de forma aquello que tiene que ver con lo que me autojuzgo. Porque yo quiero tener razón. Supongamos que yo desafino cantando, que no es el caso, pero supongamos que así sucediera. Voy a atraer a gente que le gusta mucho la música y me va a decir, no, dejá, mejor no cantes porque desafinás. ¿Entienden esto?
Entonces hay que evitar, o sea, evitar quedar atrapados en el que dirán. Porque vuelvo a insistir, no hay un decreto fijo sobre algo. Mientras estoy en este plano, mi conciencia todavía sigue siendo libre y lo que soy hoy, mañana puedo no serlo. Yo conozco gente que de pronto está enojada con alguien 10 años. Pero está enojada con ese de hace 10 años. No ese de ahora. ¿Comprenden esto? ¿O le guarda rencor? Y Lao Tzu dice que una vez que dejás, o sea, que observás un río, el agua que corre por el río nunca es la misma. Porque la vida fluye constantemente. Y ustedes mismos, aquel de antes, aquel de aquella época, no es el mismo de ahora. Quizás que yo con una pareja del pasado, este hoy de mío y este hoy de ella no se separarían. ¿Comprenden esto, sí o no? Por eso que tenemos que aprender a liberarnos del qué dirán. Y la única forma de liberarse del qué dirán es estar conscientes de aquellos que quieren ser e ir por ello. El maestro Liu me explicaba que ese pasaje de que Jesús echa los mercaderes del templo, él me decía, Yeshua es la esencia, el templo es el alma, y los mercaderes son todo aquello que no nos permite la evolución. Y lo que hace Yeshua es echarlos a todos, para que quede el alma purificada. ¿Comprenden esto? Esto es lo que tenemos que hacer. Tengo que convencerme, porque así está hecho el sistema, porque una de dos, o no creo en Dios, y lo que debería hacer es ponerme un cuchillo entre los dientes y salir como Rambo a lograr la vida que quiero, o creo en Dios y comprendo entonces de que lo que creó Dios es todo armonía, es todo bendición. Y si no está pasando esto en mi vida, debería ponerme un cuchillo entre los dientes e ir por la vida que quiero. ¿Comprendieron esto?
Y lo primero que tengo que convencerme es que yo, en el lugar que esté y quien sea, me merezco una vida mejor. Tengo que preguntarme de dónde viene el autojuicio negativo. Yo me cruzo con personas creyentes y me dicen, creo en Dios, creo que Dios es amor, creo que soy el Hijo de Dios, creo que Dios me ama. Entonces, ¿por qué no estás convencido que te mereces una vida mejor? No tiene mucho sentido esa lógica. Entonces, de alguno de esos creos que dijiste, en realidad, alguno de esos creos falla. En alguno de esos no estás convencido. Porque si yo me llevo por la lógica, Dios es amor, es bondadoso, yo soy hijo de Dios, Dios me ama, entonces lo que tengo que decir es, che, qué mala vida que estoy haciendo yo, qué mala vida que estoy haciendo yo, porque yo me merezco una vida mucho mejor. Y si no está funcionando, no es porque ya no esté establecido que tiene que ser así, sino porque yo no le estoy manifestando. ¿Comprenden esto, sí o no? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Sí o no? Víctor, por ejemplo, es dulcero. Si yo le regalo a Víctor una masita, voy a la confitería y le regalo unas masitas. Y él la deja arriba de la heladera una semana. Y luego cuando va a comer esa masita, está ardida, está fea, está podrida, está pasada. En realidad tenía todo para disfrutar de esas masitas, que es lo que le gusta, ¿sí o no? Pero accionó mal y lo que come ahora es algo asqueroso. ¿Comprenden? Entonces cada uno de ustedes que no está viviendo la vida que realmente aspira, es porque están accionando mal lo que el sistema ya está dado por hecho. Así que tengo que, y lo primero que muchas veces lo que me pasa, que no sucede esto, es por mi autojuicio negativo, autojuicio hacia mí mismo, ¿no? O sea, este juicio negativo a mí mismo. Y tengo que preguntarme de dónde proviene este autojuicio negativo e ir a mirar mis semillas. Y llevarlas a la conciencia. La conciencia es luz. Como expliqué el sábado pasado. Y yo creo que si en realidad hubiera esto del juicio final y no fuera mi propia conciencia juzgándome, si en realidad hubiera un juicio final, lo que haría Dios sería juzgarnos por lo que no aprovechamos. Yo estoy convencido de eso. Viste que cuando le decís a tu hija, te voy a llevar a los juegos infantiles, y llega el día y ella te dice, no, papá, gracias, no tengo ganas. Bien. Y después que pasó el día, al final te dice, yo en realidad tenía ganas, pero como te vi que viniste cansado del trabajo, no quise no, te dije que no fuéramos, pero yo tenía ganas. Y vos lo primero que le decís es, pero ¿por qué no me dijiste? Ya me hubieras dicho que yo ya me había hasta mentalizado para ir a llevarte a los juegos y disfrutar juntos. Y después nos comíamos unos churros y te comías, yo que sé, un algodón de azúcar. ¿Sí o no?
Y lo primero que decimos los padres es, ¿por qué no? ¿Cómo vas a hacer eso, no? Si tenías ganas de hacerlo, ¿por qué no lo expresaste? Y yo creo que si hubiera un juicio de Dios sería ese, ¿no? ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Comprenden esto, sí o no? No para los alumnos que vienen este año, pero los que vienen de otros años, podríamos preguntarnos, por ejemplo, el año pasado cómo lo vivenciamos en relación a lo que queríamos lograr, y que el año pasado hicimos este mismo trabajo, y qué fue lo que pasó. Es verdad que venimos de una situación un poco complicada a nivel mundial, pero también eso es parte del sistema para evolucionar. Y los que no hicieron este trabajo el año pasado igual podrían reflexionar cómo lo vivenciaron. Y quizás la pregunta más importante que deberíamos hacernos es, ¿lo vivenciamos o lo sobrevivimos? El año pasado, ¿lo vivencié o lo sobreviví? Fui peleando detrás del sustento, fui peleando detrás de la salud, fui peleando detrás de la felicidad, fui peleando detrás de la familia. ¿O lo vivencié? Vivenciar tiene mucho que ver con esto de juzgar, porque cuando yo dejo de juzgar, todo lo que sucede es para aprender. Y de hecho pasa a ser una vida entusiasta. No se me siguen con esto. Cuando no juzgo entre lo que debería suceder y no suceder, y cuando no juzgo si es bueno o malo, y cuando no juzgo entre si soy culpable o no soy culpable, todo lo que viene es un aprendizaje. Todo lo que viene es para vivenciarlo, para ver a dónde me llega, para ver cómo me edifica, cómo me eleva. ¿Me siguen hasta acá? Y pasa a ser una vida entusiasmada. Quizás esto es lo que tenía que ver con lo Buda y Krishna y Yeshua dijeron que había que volver la mente como un niño, o sea, el niño vivencia. Como no espera nada, todo lo sorprende. Y de pronto ve una piedra, yo que sé, de colores y me parece lo más extraño y hermoso del mundo y pasa toda una tarde jugando con las piedras de colores. Y vos tenés que ponerte a pensar, che, ¿cómo yo perdí esa capacidad? Creo que lo decía Foucault, aquello de que el hombre no crece sino que se deforma. Quizás ni siquiera, o sea, ni lo vivencié ni lo sobreviví, sino que capaz también que lo que puedo haber hecho es vivirlo con escapismos. Escapismo es aquello que me hace escapar de la realidad. El ser humano se inventa millones de escapismos, porque su realidad es tan cruenta
que prefiere escaparse. Y algunos se escapan con el trabajo, otros se escapan con viajes, otros se escapan con alcohol y haciendo un asado todos los fines de semana, con comilonas, otros se escapan con distintos amantes. El amante tiene la particularidad de que, como recién me conoce, soy perfecto. Y necesito ese estímulo de la admiración constante y por eso voy cambiando constantemente de pareja. Porque después llega, después de ese periodo de admiración, llega el periodo de trabajarlo. Y ahí dice, bueno, pero mira que no está tan bueno esto que haces. Y ya ahí me escapo otra pareja que vuelve a decirme lo admirable que soy. Entonces nunca me supero, porque me vivo escapando, nunca me supero de trabajar en mí mismo y generar una mejor pareja para la otra persona. ¿Comprenden esto, sí o no? Hay muchos escapismos. Por eso digo, si vivieron con escapismos o vivenciaron su vida. Porque en realidad, o sea, para esto fue para lo que nacimos. Para esto fue para lo que naciste. Para hacerte cargo de tu vida y transformarla. Es más, o sea, antes de venir a este plano energético, tuviste una charla con los ángeles, con los devas, para elegir la familia, el entorno social, el país, la cultura, la época, las características, hasta físicas, todo. Y todo eso es como herramientas para superarte y obstáculos que en realidad estabas debiendo de otras vidas, para superarte también. Por eso para lo que nacimos fue para hacernos cargo de nuestra vida y transformarla. Y los fracasos generan nuevas oportunidades. Siempre los fracasos generan nuevas oportunidades. Siempre. Por eso los Vedas dicen que el universo era un caos y del medio del caos nació la luz. La luz solo nace del caos. Pero si nosotros, en vez de tomar el control de nuestra vida, y entendiendo que ese control de nuestra vida es interno, es ver cuáles son nuestros reyes esclavizadores, en vez de ser nosotros el rey, entonces lo que vamos a hacer es escapar de los frutos. Porque tenemos miedo a los fracasos. Como no queremos aceptar los fracasos, nos escapamos. Y algunos escapan en la ciencia y otros escapan en la racionalidad. Incluso hay gente que se escapa negando a Dios. Porque si no hay un Dios, es como es. Vivo, como, procreo y muero. Pero si hay un Dios, entonces tengo que hacerme cargo de cómo vivo.
Me gusta más la ciencia, entonces. Un día alguien me preguntó sobre la teoría de la evolución de Darwin, o que si el ser humano fue creado por Dios. Y le pregunté entonces, bueno, la pregunta es si venimos del mono o venimos de Dios. Y le pregunté, bueno, ¿con cuál te identificás más? Pero en realidad, o sea, ¿qué es Dios? Dios es el ser humano elevado, supraconsciente, donde como mínimo somos esto que somos ahora, pero en un mundo totalmente armonioso, donde todos podamos vivir en plena y perfecta armonía, porque se supone que somos muy inteligentes para lograr eso. ¿Correcto? ¿Sí o no? Así que ese sería el nivel Dios. Y entonces, más allá de que provengamos de Dios o provengamos del mono, a ese nivel es el que queremos llegar, ¿sí o no? Entonces no es tan importante de dónde venimos, sino cuál es la meta. ¿Comprenden esto? Y cuando vos dejás que las emociones sean las que gobiernan tu vida, entonces lo que está gobernando tu vida es tu animalidad. Y hemos venido a este plano energético precisamente para trascender la animalidad. No te puedes sentir orgulloso porque trabajas, porque hasta las hormigas y las abejas trabajan, no hay mucho más mérito que eso. Se supone que sos la frutilla en la torta. Hay 15 millones de años de evolución del ser humano hasta llegar a nosotros, como para que vos te pongas contento para hacer lo mismo que una hormiga. Y podés decirme, bueno, no, mi logro es mi familia. Lo mismo pasa con el lobo y con el gorila. No hay mucho más méritos. ¿Comprenden esto, sí o no? En primer lugar, porque somos seres sociales. Como seres sociales, deberíamos crear entonces una sociedad armoniosa entre nosotros, como mínimo, y que esa sociedad sea proactiva para que la evolución de unos sea la evolución de todos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Como los corredores de bicicleta, ¿verdad? De carreras, que se van rotando unos a otros y en eso evolucionan más que si fuera cada uno por la suya. Por eso es que lo hacen, esa rotación. Recién la carrera, viene la carrera, digamos, de competencia en los últimos 200 metros. Los otros 20 kilómetros anteriores fue una constante rotación para avanzar más rápido y cansándose menos. Que es lo mismo que hacen los patos, tampoco es que el ser humano haya evolucionado mucho, sino que los patos van volando y van rotando también. Y aparte lo hacen en forma elíptica, déltica, precisamente para que el aire no sea un estorbo. Si quisieran ir cada uno por la suya, a todos los chocaría el aire y los haría cansar más. ¿Me explico esto, sí o no? Y cuando nuestra aspiración en la vida es tener más confort, que tiene que estar relacionado con el cuerpo, o sea, con nuestra animalidad, con nuestro motivo en la vida es el deseo sexual, o la comida, o gritar un gol, la emocionalidad. Más allá de eso, o sea, lo único que estamos vibrando es con un nivel muy básico de animalidad.
El animal también lo que procura todos los días es la comida, la procreación a través de la sexualidad y el defender su territorio a través de la violencia. No de la violencia, porque el animal no tiene violencia, sino a través de la agresividad. ¿Comprenden esto, sí o no? El ser humano debería estar, yo sé que la gran mayoría no, pero muy por encima de eso. Por eso no debemos escaparnos, sino tomar el control de nuestra vida y aceptar los fracasos sin juzgarlos, sino como una forma de aprendizaje, de ver, bueno, en qué parte de las 10 Wan, pero sobre todo de las 5 principales, bloqueé la entrada, el descenso de la luz, que en vez de generar una evolución, generó un obstáculo. ¿Me comprendieron esto, sí o no? ¿Sí? Extraigo de la Yin Yang la idea. Y si la Yin Yang me hace precipitar una idea a mi conciencia, es porque puedo. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes en su casa también. Cierren los ojos un segundo, todos. E imaginen lo que les gustaría llegar a ser, pero lo más elevado posible. Bien, abran los ojos. Vuelvan a cerrarlo. Y en concordancia con eso, o no, vuelvan a cerrarlo y ahora piensen a quién admiran, vivo o muerto, que les gustaría ser como esa persona, ¿no? Cierren los ojos. En concordancia con lo que pensamos, ¿eh? Cierren los ojos y vamos. Bien. ¿Quién dijo George Clooney? ¿Quién dijo George Clooney? Bien. Tanto lo que fue en un principio como la figura mitológica que representa lo que pensaron en un principio, que es lo segundo, si lo pudieron visualizar o pensar o sentir, es porque en realidad tienen la capacidad de llegar hasta ahí. Si no, sería imposible. Sea lo que sea. ¿Comprendieron esto? ¿Sí o no? Así que cuando desciende, lo vuelvo a repetir, esta idea original, que es para nosotros específica, lo pasaremos por el primer cuenco, que es como la creatividad de esa idea original, esa idea virgen, y pasa al segundo cuenco, que es el de la planificación, pasa al tercer cuenco, esa luz, que es el de los sentimientos, o sea, cómo puedo ayudar a los demás, con qué voy a beneficiar a los demás con esto. Luego pasa a las emociones, que ahí es el grado que quiero realmente, o sea, ahí es la pregunta, viene la pregunta de la conciencia, ¿qué tanto estoy dispuesto a hacer para lograrlo? Y luego desciende al grado, al cuenco de la manifestación, al Wan de la manifestación. Son 10 cuencos, pero acá les digo los 5 principales. ¿Comprenden esto? Y cuando viene el fracaso, no es para escaparse, vuelvo a insistir con esto, sino es para reflexionar en cuál de estos 5 cuencos quedó atrapada la luz.
y lo que descendió fue oscuridad. Se venía bajando la luz. Otra cosa que vamos a hacer en este periodo de tiempo, aprovechando que desciende la luz de la creación. La otra vez, hablando con el maestro Lió, él me decía que en realidad la luz que desciende a principios del año nuevo chino es al día exacto que se creó el ser humano. Y que por eso nosotros tenemos la posibilidad de crear este ser humano nuevo cada vez que llega esta fecha. Y entonces, lo que tenemos que pedir debe, y es algo que nos cuesta mucho porque yo expliqué que se han hecho otros sistemas por debajo de la Yin Yang, ¿sí?, que son sistemas de carencia para mantenernos esclavos, porque también hay grupos que les interesa mantenernos así, mientras que ellos no, ellos utilizan algunas cosas que saben. Entonces a lo que voy es que tenemos que aprender a pedir en abundancia. Si uno dice, te pido tener trabajo todo el año, es un desperdicio de energía. Cada uno tiene que ir con su evolución psicoemocional, ¿sí? Pero por lo menos decirle, te pido tener sustento todo este año abundante. Y con todo lo que no vaya a utilizar, donarlo para que se creen las posibilidades que otros aprendan a precipitar la abundancia del sustento. ¿Comprenden esto, sí o no? Ustedes se imaginen Dios, ¿no?, infinitamente amor. Y vos lo que le pedís es que te dé trabajo todo el año. Yo creo que cuando ese infinito amor se une a la supraconciencia, a Memra, lo primero que debe evaluar es, ni siquiera vamos a darle trabajo. Porque el que pide, si yo vivo en una comunidad de gente que somos agricultores, le pediría a Dios que mi suelo no se seque, o le pediría a Dios que llueva para toda esa región donde está toda la comunidad. Y si ponele que es personal el pedido, le diría, te pido Dios que llueva en mi tierra, y a su vez yo voy a hacer un tajamar gigante para poderme poner una cañería y regar darle a todos los vecinos que no llovió en su tierra. Entonces un día algún vecino va a decir, che, ¿cómo haces vos para que llueva en tu tierra y en la mía no, y estoy al lado tuyo? Vení que te voy a enseñar.
Tenés que cambiar la mentalidad. ¿Entienden eso, sí o no? Pero si yo fuera Dios, eso es lo que yo querría. Creo que a él le debe chirriar, ¿no? Si le ponemos una emocionalidad humana, medio en broma, le debe chirriar que alguien pida por tener trabajo todo el año. Es lo más egocéntrico y mentalidad de carencia posible. Enseñame cómo era que hacías que tocabas una piedra y se convertía en pan. Enseñame cómo era que hacías que agarrabas migajas y le diste de comer a 15.000. Y todavía sobró. ¿Yeshua estaba asociado con mentalidad de carencia? ¿Buda? ¿Krishna? ¿No tenemos que aprender de ellos? Así que cuando nosotros pidamos esa abundancia, tenemos que asegurarnos de no ser mezquinos, pero tampoco egoístas. Pedir abundancia de lo que quieramos tener y que esa abundancia asegurarnos que va a ayudar a otros. No todo el mundo pide sustento. Hay gente que pide salud. Ahora, ¿cómo piden salud? ¿Te pido que este año no me duela la cadera? Pero si vos sabes que el dolor es una advertencia de quizás de algo, y después fuiste al médico y te encontraron un tumor a tiempo, gracias al dolor, ¿cómo vas a pedir que no te duela? Eso es escapismo. Si yo voy a pedir por salud, te pido tener el cuerpo que tenía cuando tenía 20 años. Y porque en la Sagrada Escritura está que cuando vuelva el Mashiach y los muertos resuciten, todos van a tener la edad de la plenitud, que son los 20 años. Y si yo quiero instalar el mundo del Mashiach ahora ya en la tierra, entonces tengo que pedir como si el Mashiach ya estuviera en la tierra. Si todo se mueve por la ley de afinidad, entonces yo tengo que hacer descender la armonía o el mundo del Mashiach para que después el Mashiach venga. Es algo tan loco como poner una semilla sobre la mesada de mármol de la cocina y pedirle a Dios una flor. No, yo lo que tengo que hacer es poner la maceta con tierra fértil, ¿sí? Y por afinidad la flor va a nacer sola. ¿Comprenden o no comprenden? El Mashiach es un estado de conciencia elevado, que podrá venir algún maestro, no digo que no, a enseñárnosla. Podrá nuevamente materializarse Memra y darnos la enseñanza final de cómo lograrlo. Pero fundamentalmente es un estado de conciencia de la humanidad, el Mashiach. Un estado de conciencia donde el egocentrismo, el egoísmo ha sido disuelto totalmente, porque todo lo que existe es amor y abundancia, y por lo tanto es todo para dar. Y cuando ya dejo de ser yo, y yo soy nosotros, y nosotros somos todos, ese es el estado de conciencia de Mashiach. ¿Comprenden esto, sí o no? Bien. Otra cosa que tenemos que aprender a pedir es pedir por la vida. Yeshua declaró
que nosotros somos muertos. Nosotros somos los muertos. Él nos llamaba a los muertos. En el cielo el ser humano le llaman los muertos, porque no despertaron a la vida. Y la vida es eterna. Y nosotros estamos atrapados en el samsara, en la reencarnación constante, o el renacimiento constante en los 6 niveles de sufrimiento. No es de sufrimiento, yo vuelvo a explicarlo esto, son los 6 niveles de corrección de Kenchen, ¿sí? Lo que pasa es que esa corrección duele. Pero no es un castigo. Acabo de decir, el profesor de la Facultad de Psicología me castigó poniéndome la tesis final. No, tengo que hacerla para lograr el título. No es un castigo. ¿Comprenden esto? Así que esto que Dios castigue, que se enoja, eso es un sistema de creencia impuesto para mantenernos asustados, y por asustados se entiende carentes. Mientras que los que enseñaban ese sistema tenían mentalidad de abundancia y por eso eran los poderosos. Pero ya es hora que nos liberemos de todos esos sistemas de carencia y empecemos a comunicarnos con la Yin Yang, que es el sistema de Dios. Que por ser infinito es abundante y por ser amor es benevolente, benéfico. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Todos? Y muchos de nosotros ni siquiera vivenciamos la vida tal cual, sino que estamos gobernados por ritos. Duermo tantas horas, tengo que tomar tantos litros de agua, trabajo tantas horas, a esta hora como, a esta hora me baño. Y si bien se necesita un orden, pero el tema es si lo vivencié o lo hice en automático. Y si lo hice en automático, entonces ese día estuve muerto. Fui un zombie. Maestro Lió, cada vez que entra a la ducha, dice: Señor, tú me bañas. Y puesto que somos más de un 80% agua, cuando estamos duchando, esa agua se conecta con el agua interna por afinidad de forma. Y con la emocionalidad que nos bañemos, o con el sentimiento que nos bañemos, es como estamos recargándonos, y por eso ese momento de ducha es tan importante. Y yo expliqué que nosotros, los Siobhan, llegamos hasta bañarnos 6 veces al día, para eso mismo. El agua arrastra con las tensiones acumuladas en el resto del día, y eso nos permite un mejor sueño, y a su vez, al principio del día, nos recarga de la energía que querramos. Y yo tengo una energía de positivismo, y tengo una energía de abundancia, y tengo una energía de éxito. Con eso luego voy a salir. ¿Comprenden esto, sí o no? Y si lo que me recargo mejor aún y tengo una energía de pureza mental, de pureza física, de pureza emocional, entonces mi vida se va a volver armonioso porque yo soy puro. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y limpio los rencores, y limpio los enojos, y limpio los dolores, y limpio las frustraciones. Y salgo a la vida a crear una vida que me es favorable porque la veo hermosa.
O sea que ya vemos que puedo darme una ducha porque me tengo que dar una ducha, porque voy a trabajo, porque estoy transpirado, o me doy una ducha con conciencia. Entonces ya pasó de ser un rito a ser un ritual. Entonces, me di la ducha como un muerto o me di la ducha como un vivo, como un ser vivo, consciente, plenamente, vivenciándola. ¿Me siguen hasta acá? Por eso Yeshua dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Porque no hay diferencia entre un muerto y una persona viva sin conciencia. Por eso digo que él no llamaba muertos. O llama muertos a las personas que son así. Un día sin hacer nada es un día que consumo a la yin yang. Un día sin hacer nada es un día que consumí a la yin yang, porque la que me da la vida es la yin yang, y a la energía del planeta, y a la energía de vida, la Ming Chi. Y yo consumí vida sin crear, dejó una deuda. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Y yo le digo a un amigo, vení, te conseguí un trabajo, y mi amigo va a ese trabajo a sentarse, o falta, genera una deuda que luego lo van a despedir. Entonces, él no tiene ingresos. Eso se llama gastar la energía de la yin yang. Lo despidieron del trabajo. Eso se llama gastar la energía de la tierra. ¿Yo lo voy a recomendar para otro trabajo? No. Eso se llama perder la energía de la vida. Él hizo una acción negativa, nada más. Pero esa acción negativa generó la pérdida de 3 energías. ¿Me comprenden esto, sí o no? Por eso la vida es para vivenciarla cada día. Digo para que todo esto lo tengan en cuenta para cuando estos días de que primero me arrepiento y después me agradezco y después empiezo a formar el yo que quiero que se manifieste en el próximo año, utilizando esta energía que desciende en la tierra, que es Dios mismo descendiendo, dicen los sutras, que tengan en cuenta todo esto, todas estas carencias con las que constantemente estoy construyendo la vida. Y ahora que hablé de agradecimiento es muy importante. Pero mejor que agradecimiento, esto lo enseña solo la Yin Yang, la Yin Yang Tao, mejor que agradecimiento es vivir en un estado constante de gratitud. Agradecimiento aún así sigue siendo egocéntrico. Está implícito el ego. Porque sigo juzgando, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por el té, gracias por ustedes que vinieron, gracias por la filmación, por todos aquellos que están mirando. Pero siempre estoy agradeciendo lo favorable. Pero vivir en un estado de gratitud es un estado de conciencia superior, donde todo lo veo como Dharma, como todo lo veo como correcto, como donde todo lo veo armonioso y todo es para edificarme y generarme la felicidad de mi vida. ¿Comprenden esto? Es un estado de conciencia superior que el agradecimiento.
Por eso mejor el estado de gratitud. Y una cosa que la gente, ¿se acuerdan aquello de estas tonterías del decreto y todas esas cosas? ¿Sí? De hacer decretos. Y el otro que era la tontería aquella de el secreto también y todas esas. O sea, sistemas evolucionados para generar carentes. Siempre es superior, y quiero que lo comprendan esto. Ahora estoy revelando un montón de secretos. Hoy no, se van como para trabajar de verdad en su estado de conciencia. Quiero que entiendan que mejor o sea, el agradecimiento fundamental es ser feliz con lo que tengo, pero realmente feliz con lo que tengo. Ser tremendamente agradecido con lo que tengo. Porque si la conciencia suprema de Dios, la Yin Yang, ¿sí?, no me ve que soy agradecido con lo que tengo y feliz con lo que tengo, ¿por qué me habría de dar más? Si dé lo que me dé, voy a estar desagradecido e infeliz. ¿Comprenden esto? ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Lo vivencian? En cambio, si soy agradecido con lo que tengo, que bueno, con lo que le des, vamos a darle más. Porque agradece, porque devuelve lo que tiene. Muerde una manzana, ¡pah, qué rica que está! ¡Wow! ¡Qué sabor que tiene! Valeria, pará. Mirá, probá esta manzana, o sea qué buena. Le doy la mitad, porque está buenísima. Entonces, che, si le ponemos un árbol de manzana que le nazca de la tierra que tiene en las uñas de los pies, bueno, de algún lado tenía que nacer. Y le hacemos un árbol de manzana que le nazca ahí en el fondo de la casa. Porque mira, tenía una manzana sola y la halló tan rica, y la verdad que la manzana estaba verde, pero él, qué rica que estaba, qué buena. Y fue y convidó. Vamos a mandarle entonces manzanas maduras y un árbol para que bueno, se instala entonces que todos coman. Y Dios se pone contento porque la única función que tiene el amor es el dar. Dios quiere vasijas infinitas. Y la única forma de agrandar la vasija es vaciándola constantemente, porque así Dios puede hacer su función de volcarse. Y de hecho Dios nos hizo con una condición que es la de pedir. Nos hizo con una necesidad de pedir porque Él se quiere manifestar. Si soy agradecido con lo que tengo, porque si no soy agradecido con lo que tengo, ¿por qué la Yin Yang de Dios me daría más? Sea lo que sea que me da, igual voy a seguir siendo un inconformista. Por eso que la Yin Yang Tao enseña que la desconformidad nos conecta con la carencia. Y el agradecimiento nos conecta con mayor agradecimiento. Mira, nos agradeció por una manzana. Si le damos 10 manzanas, ¿cuánto más nos va a agradecer? ¿Comprenden? Por eso agradecer
y dar y donar, agradecer y donar, es la mejor forma de conectarnos con la mentalidad de abundancia. Y por lo tanto, lo que yo quiero explicar es que desear es correcto siempre y cuando ese deseo no provenga de una mentalidad de queja. Una cosa es desear porque no me conforma con lo que tengo y me quejo, y otra cosa es desear porque sí quiero, estoy bien así, pero quiero más porque a su vez quiero ayudar más. Y otra cosa que me parece muy importante, que es la tercera one, cuando vayan haciendo todo este proceso, es el amor. Está bueno que los practicantes de Yin Shan Tao y los que nos siguen por las redes, nosotros nos preocupamos mucho por hacer bien la Shijian, y nos preocupamos mucho por estudiar la Yin Shan, nos preocupamos mucho por hacer bien correctamente las técnicas Shin Chen Si, y por toda la liturgia. Pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante, que es el amor. Y Lao Tzu dejó dos frases que tienen que ver con el amor. En una dijo: poseo Sambao. Sambao son 3 tesoros, Sam 3, Pao tesoros. Y dijo: amor, modestia y humildad. Y o sea, amor, la condición del amor es dar. La condición de la modestia es conformarme con lo que tengo, y la condición de la humildad es vaciarse. Y en otro momento dijo: la amabilidad, o sea, la amabilidad en las palabras son 3 niveles de conciencia. La amabilidad en las palabras, o sea, de afuera hacia adentro. La amabilidad en las palabras genera confianza en las personas. La amabilidad en los pensamientos genera profundidad. Pero la amabilidad de los actos genera amor. Y tenemos que entender que toda la ley, toda la ley, está implícito en amarme a mí mismo y amar a los demás como me amo a mí mismo. Cuando Yeshua dijo: ama a los demás como a ti mismo, o sea, ¿cuál es la medida? La medida es amarme a mí mismo. Y yo tengo una mentalidad de carencia, no me estoy amando. Y yo soy egocéntrico, no me estoy amando. Y si soy egoísta, no me estoy amando. Ahora, cuando yo me amo en infinito, voy a amar a los demás en infinito. Cuando yo me amo en abundancia, voy a amar a los demás en abundancia. Porque yo no estoy compitiendo con nadie. No quiero tener abundancia para sobresalir sobre el resto. ¿Comprenden esto, sí o no? Quiero tener abundancia para mí y que todos tengamos abundancia. Y si en algún momento pretendo ser más abundante que el resto, es porque hubo una evolución de conciencia
en donde logré ser más abundante que el resto, y una vez que lo logré, lo inmediato que quiero hacer, que voy a sentir ese deseo, ese amor de hacer, es enseñarles a los demás cómo hacer ellos mismos esta evolución también. Y después va a haber otro que va a evolucionar más que yo, y en vez de sentir envidia, ¿sí?, o sentirme menos, o sentirme discriminado, lo que sea, me voy a sentir feliz, porque también ese otro que alcanzó otro nivel, ahora nos va a enseñar a todos nosotros cómo evolucionar. Hasta que logremos el mundo armonioso, que puede ser en este plano energético, será otra vibración, en donde nadie sufra la carencia, y por lo tanto desaparece el miedo, desaparece la competencia, desaparece la envidia, desaparece todo lo que nos conecta con la mentalidad animal. Los animales tienen mentalidad de carencia, por eso compiten por el mismo trozo de carne. De pronto podemos ver dos perros que viven lamiéndose y jugando entre ellos hasta que apareció un hueso e inmediatamente se empiezan a pelear. Y hasta ese momento sentían un sentimiento de cariño uno por el otro tremendo, pero la mentalidad de carencia, de decir, este es el único hueso que hay en el mundo y lo tengo que comer yo, y nace el egoísmo. Y nace el miedo que no pueda conseguir otro. Y me vuelve agresivo. Pero está bien, porque eso es un animal. Y yo soy un ser superior que tengo conciencia y por lo tanto tengo que elevarme de esa animalidad. Así que el amor debe ser lo que debe guiar nuestras vidas. Hacia nosotros mismos, hacia los demás, constante. Vivir una conciencia constante de amor y de devoción a Dios, porque lo que yo soy es Dios. No soy otra cosa. Entonces es imposible amarse si no tengo esa devoción por Dios, que yo soy Dios. ¿Comprenden esto, sí o no? Y vivir constante en esa conciencia de quién realmente yo soy y vivir constantemente amando lo que yo soy. O sea, si mi idea original de lo que quiero transformar y crear no es que mañana ya haya un mundo mejor, ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué me sirve acumular lo que sea si no tengo amor? Yo conozco mucha gente, por la familia en que o sea, por mi familia, el grupo que rodeaba a mi familia, de conocidos, de amigos, gente con muchísima acumulación de bienes materiales, que murieron casi envenenados de esa abundancia, porque lo único que nunca hubo en su vida es amor. Entonces se enfermaron con la abundancia, y la abundancia también termina siendo una cárcel si en el mismo instante que soy abundante no me despojo de la abundancia por amor y vuelvo a ser el más pobre de todos. Y ese es el secreto. ¿Ustedes qué querrían? ¿Tener 10.000 amigos abundantes y que esos amigos los quieran muchísimo? ¿O ser ustedes los abundantes?
Yo querría que de mis 10.000 amigos sean tremendamente abundantes y me quieran muchísimo y yo no tener nada. Claro, ¿sí o no? Entonces uno dice, che, vení a comer a casa, vení, te invito de paseo acá, vení que te regalo un auto. Y cuando me regalan un auto, digo, no, tan bueno no, porque cuando a mí me vengan en este auto tremendo, me van a decir, tal, ya va a estar mejor, no vamos a ayudarlo. Entonces apenas doy unas vueltitas y disfruto del auto, ya se lo regalo a otro para que me vean otra vez caminando, ¿así? ¿Entienden, sí o no? Qué lindo auto que te compraste, no me lo regaló uno. Yo siempre me quise comprar uno de esos, toma, te lo regalo. Vos sos mi mejor amigo. Así funciona el sistema, así se hackea el sistema, estos subsistemas que nos pusieron de carencia. Y de hecho las 3 tentaciones que se le hace a Buda y las 3 tentaciones que se le hace a Yeshua son tentaciones de mentalidad de carencia. Hambre, poder, en el caso de Buda lujuria, miedo y abundancia. Y los 3 dijeron no, los 2 dijeron no. Porque donde me acabo de conectar, ¿sí?, es infinito. Entonces no quiero quedar atrapado en esto. ¿Comprenden eso, sí o no? Hay que comprender que tenemos que ser abundantes, pero que esa abundancia esté implícito inmediatamente el amor, porque cuando establezco ese flujo de energía de descenso de la luz, recibir la luz, dar la luz, vaciarme nuevamente y volver a recibir más luz, y así constantemente, eso es lo que se llama felicidad. Y solo una vez que se restablece, y que para eso fuimos creados, se restablece ese sistema de ida y vuelta con la yin yang de Dios, es cuando se genera, por la cuestión de natural, la felicidad. Muy bien, muchas gracias por venir, bendiciones, feliz año nuevo para todos. Bien, este es un pequeño regalo que les hacemos de aclarar un poquito más cómo es que tenemos que comenzar esta gran oportunidad que tenemos del cielo. Y una de las principales ideas de la Yin Yang es que cada generación debería al menos irse de este planeta habiendo dejado el mundo un poco mejor. Y en base a esta idea, es que también nosotros tenemos que de una vez por todas fijarnos en la conciencia que siempre podemos ser seres humanos más evolucionados. Al menos año a año deberíamos de intentar ser seres humanos cada vez más evolucionados. Y más evolucionados en el sentido del otro, ¿verdad? De olvidarnos un poco de nosotros mismos y ver cómo podemos mejorarle la vida al otro. Y básicamente, para lograr esto y para lograr realmente la vida que queremos, no solo alcanza con desear lo que queremos, sino también tomar el control del deseo, que no sea el deseo el que nos domina a nosotros, sino ser nosotros los que tomamos el control del deseo. Detalladamente
ir moldeando qué tipo de persona queremos ser. ¿Qué tipo de persona queremos ser? Porque en esto está implícito el cómo desear para que el deseo no nos controle. Así que básicamente son 4 pasos, y el primero es comunicar el deseo a la creación. El segundo, comunicarle el deseo a mi propia esencia. El tercero es soltar, no tener que hacer mucho más exterior. El trabajo siempre es interior. No esforzarse porque algo suceda exteriormente, sino interiormente. Y por lo tanto, el tercero sería soltar y confiar. Confiar en que la creación nos va a dar lo que le pedimos, porque nos ama. Y el cuarto es vivir ya, ahora, como si ese deseo ya hubiera sido concedido. Como si o sea, a partir de hoy yo me levanté en el día ya viviendo, hablando, pensando como que lo que pedí ya lo tuviera, ya fue concedido, porque suelto y confío plenamente. Y lo último, para cerrar este ciclo, es preguntarnos qué porcentaje en nosotros estamos dispuestos a morir de este yo actual. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de nosotros está dispuesto a morir? Porque depende del porcentaje y depende de lo que no esté dispuesto a morir, ahí está el obstáculo. Lo que no está dispuesto a morir, ahí está el obstáculo. Muchas veces aquello que me hizo bien queda como un recuerdo y queda en el centro de mi vida ese recuerdo de aquello que me hizo bien. Pero como el tiempo sucede para evolucionar, entonces aquella forma de ser que quizás, por ejemplo, en el colegio me hacía ser muy popular, hoy me hace ser un tonto. O aquella forma de ser que me hizo generar un aumento en el trabajo, de cargo, posición, sueldo, lo que sea, hoy esa forma de ser ya no tiene sentido porque era para ese nivel. Esto es lo que se llama el principio de Peter. Después, si quieren, lo buscan, hay un libro y todo de esto. El principio de Peter es que cuando alguien está en un nivel, en una empresa, por ejemplo, es el encargado de la parte de creatividad de la empresa, y luego lo ponen de gerente, y el tipo sigue con la mentalidad de haber sido un buen encargado de la empresa, pero ahora no, ahora tiene que tomar otro rol, otra forma. Entonces ya para esto no sirve. Entonces, por lo tanto, muchas veces aquello que nos hizo bien antes, hoy es un obstáculo para avanzar. Y en base a eso, y vuelvo a insistir, el sistema funciona y se activa cuando aquello que queremos lograr y aquello que queremos ser y aquello que queremos transformar sirve, es beneficioso para otros, aún más que para mí mismo. Cuando vemos pasar un río, el canal del río, lo único que tiene que hacer es dejar pasar el agua. Y después todos los árboles y todas las plantas y todas las flores y todos los pájaros vienen a tomar agua de ese río y a comer de ese río, y salen las flores y salen los frutos. Pero lo único que hizo la tierra fue dejar pasar el río sin obstáculos. Entonces, cuando nosotros dejamos pasar la luz de Dios, la luz de la supraconsciencia, para que beneficie a otros, naturalmente
la abundancia va a llegar a nuestra vida sin que tengamos que hacer nada. Por eso el sustento, dice la Yin Yang, llega a nuestra vida cuando se justifica el para qué. Y esto ténganlo presente. Cuando se justifica el para qué, entonces el sustento llega a nuestra vida. Y que este para qué no sea de algo que valga la pena. Vuelvo a explicar, el sustento llega cuando se justifica el para qué, pero que este para qué no valga la pena. Nosotros tenemos como muchas frases que las decimos sin reflexionarla. Yo quiero que me valga la felicidad, yo quiero que me valga la armonía, pero no que me valga la pena. ¿Entienden esto? Estamos asociados que todo aquello que es bueno o que todo aquello que tengo que lograr debe necesariamente pagar una pena. Y no, tenemos que romper ese sistema de creencias que es el que nos bloquea la entrada de abundancia. Que sé por qué valga la felicidad, que sé por qué valga la armonía para mí y para todos los que me rodean y para todos los que yo pueda llegar. Y por eso me tengo que hacer más expansivo en dar. Es como esto cuando decimos aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. No. Incluso más vale malo por conocer que malo conocido. O sea, si tuviéramos que elegir entre malos, prefiero conocer a un malo que me va a traer quizás hasta unas nuevas herramientas para defenderme o nuevas herramientas para crecer en conciencia, y cuánto más voy a querer que llegue a mi vida un bueno por conocer. Por supuesto que sí, que vengan 100 buenos por conocer. Así que más vale 100 buenos por conocer que un malo conocido. Por eso tenemos que prestar atención a las palabras, porque como nos expresamos es lo que proyectamos y lo que nos devuelve la Yin Yang, la conciencia suprema y amorosa de Dios. Y entonces yo les voy a enseñar un ejercicio. Tienen que tomar una botella o un recipiente de vidrio azul y ponerle agua y dejarlo cargando un día al sol, tapado. Y luego de ese día cargado al sol, antes de ponerlo al sol y después de ponerlo al sol, abrazar la botella con las 2 manos y hablar la proyección que yo quiero lograr llegar a ser. Yo quiero este año ser mamá porque tengo mucho amor para darle a un espíritu que me elija como su madre para renacer en este mundo, y no solo tengo mucho amor para darle, sino también tengo mucha conciencia, mucha sabiduría para enseñarle y para hacer un canal que él pueda vivir y vivenciar su propia vida de evolución espiritual. ¿Entienden? O sea, este año quiero llegar a ser mamá. Y lo cargan en el agua. Y la toman esa agua en el correr del día y vuelven a hacer la operación. Si de pronto no toman 1 litro de agua en el día, lo pueden hacer en 2 días. Y esa agua no se puede agitar, tiene que estar quieta. Después que la cargué, tiene que estar quieta. Y así todos los días programar el agua, porque puesto que nosotros somos 80% agua, ¿sí? Las moléculas del agua que tomo traen impregnadas una vibración energética que inmediatamente programa la vibración energética de mi agua corporal y empiezo a transformarme en eso que estoy programándolo. ¿Comprenden? ¿Sí o no? Muy bien, ahora sí, terminó el bonus track. Muchas gracias, bendiciones. Gracias a ustedes.